Buena gente, ¿cómo están? Esperamos que bien. Acá Team Bastardo sin Gloria, nuevamente en un capítulo del manual del Manco Mitero, este pequeño rincón que le dedicamos a aquellas jugadas que te pueden pasar y que no puedes resolver por tus propios medios ya que no tienes leído, considerado. Lo estás usando de tapete o para equilibrar la mesa, que son los documentos de regla actualizados y el FAQ de abril del O 2024. tal vez no pasó por enseñanza básica, nunca tuvo lenguaje y comunicaciones. No hay que ser hermano. Al final, la estadística lo dicen, el chileno no entiende lo que lee. Pero esto tampoco es de superioridad moral ni nada. Simplemente nos dimos la flojera de leer. Porque en el fondo, uno prefiere correr 5 kilómetros pie descalzo antes que leer 3 páginas de un documento en Arial 12, po, weón. Pero no, weón, no hay que ser tan así. Sí. En el fondo, es como te lo consideráis, pero si querís competir y no que no te pasen a llevar, ¿cachai? Que no te caguen. O sobre todo para tener un juego sano y como corresponde, siempre recomendamos leer el documento para tener la base. Pero en el caso que no, nosotros podemos en este caso ser algo expositivos con respecto a algunas jugadas que yo creo que le pueden pasar. Claro. En este caso, nosotros estamos haciendo la segunda parte, por decir así, o la reacción a un video en el cual antes ya se hizo. Bueno, en este caso no es tanto a una situación que nosotros describimos, sino más bien a una fase en el juego en donde pasaban cositas. Claro. Colgando del qué cheat hago primero, fases y subfases de la asignación, y la fase final. Nos comentaron algo que a nosotros nos llamó la atención. Bueno, en particular, nos participamos del último Premier que se realizó acá en Santiago, este Premier el 7 de junio, de más de 600 jugadores, en el cual nos comentaron una jugada que de verdad yo creí que ya todos teníamos bien sabidos cómo se resolvía. Exacto. O cómo era la interacción en sí. Nos señalaron que con una Carwenan le quitaban la habilidad a un Cronos en mesa, y que le señaló el juez de que la Carwenan dejaba al Cronos sin habilidad y que no iba a poder reagrupar sus cartas. Exacto. Y ahí nuevamente se me vino la imagen de la Gatúa y dije, what the fuck. Recuerdos de Vietnam. Sí. Con lo cual, inmediatamente, atendiendo a lo que nos comentó nuestro amigo, que ya nos está aportando bastante con respecto a... Lo vamos a meter de el vicepresidente comentario. ejecutivo, weón. Puta que no ha hecho videos. No, pero la verdad decía sobre todo porque esto yo creo que contribuye bastante a la comunidad, para lo que sea, para bien, para mal, para el Kawin, para Qué rico. los guamazos, los combos, las bebidas. De brayar. Sí, porque hasta donde sabíamos, así apelando a lo que no deberíamos, pero a la intuición, nosotros teníamos en el subconsciente cartas que son efectos hasta la fase final. Uno pasa de la asignación de daño o simplemente de vigilia a fase final y esos efectos desaparecen y punto. Exacto. No, nadie llega hasta el final del turno, ¿cachai? Y que el efecto dura hasta que antes que robes la carta de finalización. No, eso ya no existe. Claro. Porque en su momento el creador del DAP, Pablo Aguilera, lo había señalado en varias ocasiones. Tuve la oportunidad alguna vez de hacerle preguntas por interno o por un intermediario que aclaró bastante con respecto a esto, pero él ya no es parte del equipo de juego organizado, por lo tanto en este caso tampoco es con lo que tenemos que involucrar en cada momento. Pero él, por ejemplo, fue súper enfático, por ejemplo, en las cartas que quitaban habilidades hasta la fase final no iban a tener ningún efecto. Por ejemplo, si le quitáis la habilidad con una dios belleza a una gaita. Ejemplo, yo soy defensor de Raciel Edición, tengo una gaita en mesa pagada, ¿cachai?
Y yo sé que con esa gaita va a agrupar, va a tener Doro en reserva. Yo como mi oponente sabe que si esa gaita se agrupa, va a tener Doro en reserva. Y lo más seguro me pueda jugar una red de plata. Entonces en este caso yo quiero hacer pasar un aliado clave. Y le voy a tirar un adiós belleza a esa gaita para que no se pueda agrupar. Exacto. Pero si yo le tiro un adiós belleza a esa gaita, no se va a agrupar igual. Porque como el efecto está en la fase final. Ahora terminó la batalla mitológica. Acabó el efecto de la Dios Belleza y en fase final ya esa gaita está limpia. Exacto. Y se va a poder agrupar por sus propios medios. Así que sabíamos que era una jugada inútil. O también sabíamos que entre comillas era una jugada inútil blanquear a una carta como Leonia y Bruja Nin, cuyos efectos hacen efecto en la fase final. Y por lo tanto, van a poder robar de todas maneras. No tiene ningún sentido tirarle un resplandor de GK. Entonces, uno entiende que si le tira algo a un Cronos, le quitan la habilidad. Uno dice va a agrupar de todas maneras, pues. Y quizá la habilidad más cuática, aparte de la remoción, porque en el caso del Raciel Edición él va a disponer del oro para poder responder, tirar algún talismán, un 7 contra 3 para defenderlo, caja de Pandora para defender ese 7, Claro. va a tener el oro titán, te va a poder tirar un ataque fulminante, que es lo brutal que ahora está el Crono. Lo óptimo. Entonces me dice, bueno, no tiene ningún sentido tirarle una Dios Belleza a un Carbuenal al Cronos porque va a agrupar de todas maneras, pero que me digan que el Carbuenal va a pedir que agrupe fue como, no, ¿qué está pasando, señores? Ya, What the fuck? pero con documento en mano, nosotros nos dirigimos directamente a la fase final. Exacto. El punto 5.4 en la página 37 del documento actualizado de regla dice lo siguiente. En esta fase concluyen todos los efectos de cartas y o habilidades que dicen hasta la fase final. Y se disparan y o activan los que dicen en la fase final. En la fase. Ya. En caso de que dos o más efectos disparen al mismo tiempo, se ordenan de la siguiente manera. Entonces está dando un orden relativo de cómo se tiene que resolver las cosas. Dice que primero concluyen todos los efectos que dicen hasta la fase final de cartas o habilidades del jugador activo. Luego dicen, concluyen todos los efectos que dicen hasta la fase final de cartas o habilidades del jugador inactivo. Y después de eso, disparan o activan efectos de que dicen en o durante la fase final de cartas o habilidades y se resuelven los siguientes pasos descritos en el punto 4.6.7 resolución de habilidades múltiples. Las acciones en esta fase son las siguientes. Terminan los efectos que duran hasta la fase final, hasta el final del turno. Se juegan cartas y o utilizan habilidades durante la fase final o durante el final del turno. Juegan cartas o utilizan habilidades en respuesta a la fase final. Y se roban cartas extra por habilidades de cartas. Exacto. En ese orden ocurren todo. Exacto. O sea, dice, eso son las opciones que van a ocurrir. Pero lo importante fue lo anterior, que señala el orden que en cómo acaban. Por lo que nos habían señalado en el comentario, nos habían dicho de que, bueno, en este caso concluyen todos los efectos que dicen hasta la fase final de cartas o habilidades del jugador activo. En esta parte nos señalaron de que habían metido la habilidad del Cronos, cuando claramente en la caja de texto del Cronos dice que en tu fase final puedes reagrupar todas tus cartas. O sea, que es el punto 3, o sea, el último que se resuelve. Entonces, acá lo que nosotros entendimos que hubo un error de procedimiento en la clasificación de la habilidad del Crono, donde hubo una confusión y que no debió ocurrir, porque el Carbuenal en este caso es un efecto que dura hasta la fase final. Lo dice el texto, el Carbuenal dice: si Carbuenal está en tu reserva de oro, puedes desterrarlo para que una carta oponente que no sea oro pierda su habilidad hasta la fase final. Entonces Carbuenal quedaría en el segundo etapa de los efectos que ocurren en la fase final. Exacto. Y sería que incluye todos los efectos que dicen hasta la fase final de cartas o habilidades del jugador inactivo. Ya que, hasta donde sé, el jugador que le quitó la habilidad al Crono fue en una guerra del mismo jugador titán. Por lo tanto, el titán era el jugador activo. Y era el oponente que estaba jugando una rosa espada sagrada, el inactivo en ese momento en la guerra. Y que le tiró en la guerra el Carbuenal al Cronos. Por lo tanto,
el, el Carwenan quedaría como efecto que dura hasta la fase final del jugador inactivo. Es el segundo punto. Pero el crono, ¿en qué momento puede ser una habilidad de que es hasta la fase final si la caja de texto es clarita? Claro, no hay punto a duda. Sí, pues no hay punto a duda. O sea, el bicho dice claramente, en tu fase final puedes agrupar todas tus cartas. Entonces es el tercero, es lo último que ocurre. Es lo último. En síntesis, para ponerlo un poquito más claro o más sencillo, Carwenan y Resplandor son hasta el comienzo de la fase final. Hasta el comienzo de la fase final. Cronos, Leónida, Aberix, Bruja son dentro de la fase final. Ya en sí, dentro de la fase final. Ya pasaron el comienzo de la fase, que es donde ya ahí Carwenan y el Resplandor ya no surten efecto. Eso es como ejemplificar lo más sencillo posible. Obviamente respaldado con los puntos que están en el documento. Porque da lo mismo si en guerra, por ejemplo, una situación, no sé, el Itmo me mete un Leonia, estamos en turno 2 y tenía un bichito turno 1, ataco y mi oponente tiene que Carwenar en reserva y la destierra para el Leonia. Es la misma situación que estoy señalando yo pasó con el crono. Yo jugador héroe, tengo un Leonia en mesa, ataco y mi oponente tiene en su reserva de oros un Carwenan y decide utilizarlo con un Leonias. No tendría ningún efecto, ya que el Leonias va a robar de todas maneras, ya que el efecto de la Carwenan concluiría antes que la habilidad del Leonias se pueda disparar. Exacto. Ya que el orden está bien establecido en el documento de reglas. Claro. Donde primero concluye el efecto hasta la fase final de cartas, habilidades del jugador activo. Luego concluyen los efectos hasta la fase final del jugador inactivo. Y después se disparan, después de eso se disparan las habilidades o efectos que son en o durante la fase final. Donde entran en esta categoría el Cronos, el Leonia, la Bruja Nis, el Aberix el Sabio, un Menhir, todas esas cartas son en la fase final. En cambio, Carwenan, Resplandor de Heka, Adiós Belleza, concluyen antes, sí o sí. Claro. Sí o sí, terminan antes. No hay espacio a la duda en este caso. Claro. Por eso en este caso importante repasar lo que es el documento, que concluye antes, que concluye después, y entonces se encasillan las habilidades, donde textualmente el Cronos no tiene ninguna posibilidad de que sea un efecto hasta la fase final, si el mismo texto dice que es en la fase final. Exacto. Aquí es sencillo, aquí no hay punto de duda porque ya la misma carta lo ejemplifica. Estos conceptos son viejísimos. Ya por eso nos surgió bastante la duda, porque son conceptos que nosotros ya intuíamos que la gran mayoría de los miteros ya lo manejan. Ahora con documentos en mano obviamente se puede debatir esto, pueden debatírselo a alguna resolución de algún juez o algo, pero tienes que tener clarita la situación. Y aquí indicamos los puntos donde ustedes pueden ejemplificarle y darle obviamente su razón. Tampoco estamos poniendo en una cruz al juez y oiga, pero mire, no, tampoco, errar es humano. Ser humano, claro. Sí, nos podemos equivocar. Es importante rectificarlo para que no pase nuevamente, porque Exacto. Ha ocurrido de que casi en cada premier hay una resolución polémica. Y a veces algunas que ya dictan en lo contradictorio. Claro. Y en estos casos no debería pasar. Claro, yo creo que ustedes como jugador tienen que tener clarito los conceptos y situaciones que le pueden pasar con su mano. Si estáis jugando obviamente Titán y estáis jugando con un Crono, prevé esta situación. Puede pasarte que lo quieran blanquear porque la habilidad del Crono de reagrupar todo es muy brutal. Obviamente los compadres van a tratar de evitarlo a toda costa. Y tú, con documentos en mano o con las reglas bien claritas en la cabeza, ya puedes debatir cualquier ápice de duda de la habilidad del Crono. Lo mismo pasa con Leonia, lo mismo con la Bruja, lo mismo con el Ave. Creo que el orden está bien dictado en el documento. Claro. Por eso dice, en caso que dos o más efectos se disparen al mismo tiempo, se ordenan de la siguiente manera.
y simple. Yo creo que con esto, con esta serie de videos, cada vez más estoy pensando en imprimir, dar y empezar a venderlo afuera los premios. No hacemos la América. Porque, claro, creo que aquí Vamos a hacer de tapete, weón. claro, no, pero chiquillo, el documento es muy importante, muy, muy, muy importante, porque en verdad es nuestra garantía para que no nos ocurran situaciones como la que pasó, la que nos contó este suscriptor, donde literal le puede haber costado el duelo, o si es que no le costó el duelo. Entonces, al tener clarita la película, podemos debatir todo lo que queramos aquí. Podemos, obviamente, con documento en mano, decirle, pues mire, creo que no estoy de acuerdo con su resolución, según el documento, punto tanto, 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 tanto. No ocupen a nosotros como video, si no nos van a putear. Claro, nosotros estamos haciendo la ayuda solamente para que usted saque la flojera de su cuerpo, empiece a ocupar lo que le enseñaron en el colegio y empiece a leer el documento de regla y que lo ocupe. En una de esas me animo y lo dejo ahí como pineado en la descripción el documento para que lo empiecen a descargar y le empiecen a pegar una leída también ahí, para que le eche una mano. Así que eso, creo que no queda duda con estas cartitas. Ojalá que le haya ayudado y muchas gracias nuevamente ahí a todos los suscriptores que están comentando como locos estos videos. Ha sido de mucha ayuda y hay harto. Yo sé que hay muchos comentarios que vamos a ir resolviendo con el tiempo. Así que paciencia, estamos subiendo cada 2 días videitos. Vamos a hacer una buena biblioteca de videos aclarando todas estas situaciones y todas estas cosillas que le están pasando a usted, mitero, que está medio acomplejado porque está perdiendo puntos con el banco. Así que eso, chiquillos, nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense, chau. Oh.